Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Gerardo Rubinstein, soy el coordinador de estas conferencias que organiza ABDEVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, con el IUSAM, el Instituto Universitario de Salud Mental. Hoy vamos a tener el gusto de presentar a Verónica Abdala, que nos va a hablar sobre las metáforas de la enfermedad de Susan Sontag. Hola, Graciela. Hola. Saludo a viejos conocidos, perdón. Este, bueno, de Verónica, hay muchas cosas para decir, pero bueno, voy a ser lo más breve posible para darle lugar a ella. Verónica es editora, periodista cultural, licenciada en Ciencia de la Comunicación por la UBA, ha editado numerosos artículos en columnas del diario Clarín, de Página 12, de Radar, es autora de la biografía de Borges para principiantes y del ensayo Susan Sontag y el oficio de pensar. Participó como autora en la antología de ficción Buenos Aires Noir, publicada en Estados Unidos también y Francia. Hoy hablará de las enfermedades y sus metáforas de Susan Sontag, autora que tiene un enfoque muy interesante sobre este tema y que ella misma padeció de cáncer. Verónica ha entrevistado a decenas de escritores para descubrir las razones que dieran origen a sus universos personales. Bueno, con ustedes queda Verónica. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta bienvenida. Me siento como en casa porque más allá de que no soy psicoanalista, soy periodista cultural, como vos bien decís, bueno, siempre he tenido un vínculo muy cercano y afectuoso con Abdeva, así que para mí es un placer estar con ustedes y un honor también. Bueno, le pusimos como título a esta conferencia o a esta charla, porque la verdad es que a mí la solemnidad no me resulta demasiado atractiva. La enfermedad y sus metáforas, que es el título del libro de Susan Sontag, publicado en 1977, ¿puede un libro cambiarte la vida? Yo voy a leer este trabajo porque por respeto a Sontag, por respeto a ustedes, quiero ser respetuosa con algunas concepciones de esta autora, que para quienes no la hayan leído o no la hayan oído nombrar, fue una de las voces más influyentes del siglo XX. No solo fue escritora, ensayista, renombrada, por supuesto, y novelista, sino que además fue cineasta, fue crítica cultural, fue teórica, fue un personaje inédito para lo que hoy a veces, a lo mejor podemos imaginar, ¿no? Una mujer que tenía además una influencia notable en relación a lo que pasaba en su época. Ella nació en Nueva York en 1933, falleció en Nueva York en 2004, y sus opiniones políticas también tenían un peso notable, incluso a nivel internacional. Es decir, cuando ella se pronunciaba sobre un tema, bueno, había hablado Sontag, ¿no? La enfermedad y sus metáforas, ahora vamos a hacer un recorrido por las ideas de este libro, pero es un libro que ella publica en 1977, padeciendo el que fue su primer cáncer. A ella le diagnostican un cáncer de mama en 1975, y ella siente de alguna manera que es marginada y que es de alguna manera aleccionada, no solo por sus pares, no solo por sus médicos, no solo por su entorno, sino por la sociedad misma. Y advierte algo que termina siendo, no sé cómo calificarlo, pero revolucionario, si se quiere, que es que la cultura intenta aleccionar a los enfermos, ejerce el control social a partir de una serie de metáforas y significaciones totalmente arbitrarias que asocia con una serie de enfermedades. Fíjense que si hoy, en 2023, estamos hablando de ella, casi 20 años después de su muerte, es porque este tema está absolutamente vigente.
cuando ciertos diagnósticos se presentan, es muy frecuente, por no decir casi inevitable, que las personas asocien determinadas enfermedades a determinados sentidos. Ella lo que advierte hace ya casi 50 años es que esas significaciones, esas metáforas, por eso la enfermedad y sus metáforas, son absolutamente arbitrarias. Son absolutamente arbitrarias. Así que, bueno, yo quiero leerles, espero que no sea aburrido, voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. La idea es que ustedes piensen, o yo les propongo este ejercicio porque yo soy periodista, no soy académica, eh, que cada uno haga una suerte de, mm, no sé cómo lo llaman los psicoanalistas, pero que internalicen estas ideas y las contrasten con sus propias conductas para que se evidencie lo vigente que está este problema, eh, lo presente que está este problema entre nosotros. Encabecé con un epígrafe que dice: la primera responsabilidad de un escritor es decir la verdad y rehusarse a ser cómplice de las mentiras y la desinformación. Escribió una amiga. Me decían que algo interno, la represión, había disparado las células. Me rompí la cabeza pensando que no sabía vivir, hasta que un libro me salvó la vida. Puede parecer una exageración, pero este libro me sacó de un pozo muy hondo en un momento muy malo. El lugar común me llevaba amorosamente al pozo. Mi amiga se llama Patricia Kolesnikov, es una editora y periodista, una gran editora y periodista, y hoy está libre del cáncer. El libro que había descubierto en ese momento de su vida era La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag, publicado en 1977, que llegaba a sus manos casi 3 décadas más tarde para salvarla, como otros miles o millones, de la sensación de sentirse culpable nada menos que de su propia enfermedad. ¿Un libro puede salvarte la vida? Yo diría que sí, en más de un sentido y más allá de la cura. El caso de mi amiga, como el de tantos, demuestra el inmenso valor del trabajo de Sontag, capaz de modificar la autopercepción de los enfermos en relación a sus propias patologías y así liberarlos para siempre de la culpa, de la estigmatización, de la sensación de que no fueron capaces de vivir de otro modo, de un modo que les dictan desde afuera, del modo correcto, los otros. Salvarse de la impresión o la creencia de que la mente ha traicionado al propio cuerpo, una absoluta injusticia. La enfermedad y sus metáforas, el libro al que nos referiremos hoy aquí, intenta entender tanto las razones íntimas que tuvo la ensayista estadounidense al escribir una de sus obras más celebradas, como para comprobar la vigencia de sus afirmaciones, una vigencia alarmante. Lo que la autora plantea en este libro es que ciertas enfermedades, el cáncer a partir de mediados del siglo XX, como antes la tuberculosis a partir del siglo XVIII y durante 2 siglos, y después el HIV a fines del siglo XX, se asocian en la cultura occidental y con absoluta naturalidad a significados, simbolismos y metáforas totalmente arbitrarios que poco tienen que ver con las patologías de base. Termina resultando escandaloso, subraya Sontag, que esas imágenes e ideas operen de tal forma que crean un efecto de culpabilización en el paciente. Las metáforas funcionan en los hechos como una suerte de castigo moral ante ciertos comportamientos o valores supuestamente vulnerados por el enfermo. Así estas enfermedades terminan siendo un vehículo indirecto para la estigmatización. Pareciera que el enfermo no hizo lo suficiente para evitar enfermarse, o incluso promovió su enfermedad. Y enfrenta entonces el enfermo una doble exigencia. Por un lado debe asumir la falsa culpa de haber enfermado. Por otro, debe tener la fuerza de voluntad que se supone podría curarlo. Sontag, nacida en Nueva York en 1933 y fallecida de leucemia en esa ciudad en 2004, había vivido en carne propia la experiencia de sentirse culpable cuando le fue diagnosticado un cáncer de mama en 1975. Y fue bajo los incómodos efectos de su tratamiento oncológico
que escribió La enfermedad y sus metáforas. En una entrevista que le hizo en 1978 para la edición estadounidense de la revista Rolling Stone, el periodista Jonathan Cott, Sontag, perdón, el periodista se sorprende ante el hecho de que una persona acechada por una enfermedad como el cáncer aborde la escritura de un texto teórico. Sontag le responde: el esfuerzo enorme hubiera sido no ponerme a pensar. Pensar sobre lo que te sucede es lo más fácil del mundo. Estás en el hospital pensando en que vas a morir. No pensar en eso hubiera sido un esfuerzo enorme de desapego. Cuando aparece la enfermedad, descubre Sontag padeciéndola, también aparecen las interpretaciones e hipótesis. Y es en busca de esos significados asociados a las enfermedades que se siente escribir. Lo hará nuevamente en 1988, 10 años después de haber escrito La enfermedad y sus metáforas, en otro ensayo, El SIDA y sus metáforas. Dice ella: mi tema no es la enfermedad física en sí, sino el uso que de ella se hace como metáfora. Lo que quiero demostrar es que la enfermedad no es una metáfora y que el modo más auténtico de encararla, el modo más sano de estar enfermo, es que es el que menos se presta y mejor resiste el pensamiento metafórico. Pero, ¿qué es exactamente una metáfora? Una figura teórica que opera, como sabemos, por suplantación. Suplanta una cosa por otra que se supone la representa. ¿Y cuáles son entonces esas metáforas y creencias asociadas a las enfermedades? Primero, la tuberculosis. Es una de las primeras enfermedades que ella trata en este libro que hoy tratamos. Causada en realidad por un bacilo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de enfermedades, por qué están causadas las enfermedades reales, que se asimilaba desde el siglo XVIII, pero sobre todo a finales del siglo XIX, a una manifestación física que se creía, fíjense qué curioso, porque hoy nos resulta casi cómico, asociada a la sensibilidad exacerbada. Es decir, se creía que enfermaban los hipersensibles y los talentosos. Es decir, un exceso de sensibilidad y un exceso de talento enfermaba supuestamente a los artistas. En este caso, la pasión parecía asociada a una connotación positiva. Ya vamos a ver que en el cáncer aparece asociada a una connotación negativa. En el caso de la tuberculosis, la pasión exacerbada, la sensibilidad, la melancolía de los artistas y los poetas del siglo XIX quedaba estetizada, quedaba romantizada. La enfermedad y la muerte quedaban romantizadas. El padecimiento físico quedaba romantizado. Aunque hoy pueda parecernos inverosímil, y piensen, hoy se me ocurrió este ejemplo, para entender esto en la actualidad, que la extrema delgadez, incluso que a tantos trastornos alimenticios lleva, ¿no? La anorexia, la bulimia, hoy sigue postulándose como un modelo de belleza. Y esa es una herencia de los efectos que producía socialmente la tuberculosis. Hoy una chica, a lo mejor muy delgada o extremadamente delgada, sigue representando la distinción, ¿no? Pareciera que todas queremos ser flacas. Sin embargo, podría ser vista como signo de enfermedad. Bueno, con la tuberculosis pasaba lo mismo. Se impuso el cuerpo tuberculoso como un modelo de moda para la clase aristocrática de la época, del siglo XIX, en un momento en que la aristocracia dejaba de ser una cuestión de poder real y pasaba a ser una cuestión de imagen. El querer parecer un aristócrata o parecer sofisticado estaba asociado a la imagen del tuberculoso, a la imagen de que tosía sangre. Eso, aunque hoy nos parezca irrisorio, pasaba hace 150 años. Una apariencia tuberculosa se consideraba entonces atractiva, una señal de distinción, de sensibilidad. Así como en el presente, les decía, la delgadez sigue representando un supuesto signo de distinción, herencia directa de aquel viejo paradigma estético. Escuchen esta cita: toso continuamente, pero la maravilla es que en lugar de que ello me afee, me da un aire lánguido, que me sienta muchísimo, escribió la escritora francesa de origen ruso Marie Bashkirtsev en sus diarios íntimos publicados en 1987.
En el caso del cáncer, en cambio, y esto lo van a entender mejor porque sigue vigente, la pasión está asociada a una connotación negativa. Sobre todo a partir de 1950, los significados y metáforas asociados a la enfermedad son muy distintos. Lejos del halo artístico y la buena reputación que tenía la tuberculosis y que provenía de artistas que la habían padecido, Chekhov, Chopin, Modigliani, Poe, Balzac, Novalis, Schiller o Whitman, fueron tuberculosos, el cáncer carga con un signo trágico y silencioso. A menudo se equipara una suerte de castigo divino, y esto mismo, y ahora voy a explicar a qué me refiero, y esto ocasiona el rechazo social de la mayoría de los contemporáneos. Lo mismo pasó con el SIDA en los 80. Ahora vamos a profundizar un poquito en esta idea. A los enfermos de cáncer volvemos a, en el caso de la tuberculosis era un bacilo, en el caso del cáncer estamos hablando de una patología celular, que muchas veces tiene un origen genético además, se los culpabiliza por reprimidos emocionales, se los culpabiliza por derrotados psíquicos, que no han sabido canalizar la ira o la violencia, lidiar con sus emociones, como si eso justificara la enfermedad, como si merecieran haber enfermado. Así la cultura, porque estas asociaciones descubre Sontag son en definitiva construcciones culturales e históricas, castiga a los enfermos, a los que indirectamente pareciera querer corregir para que puedan, en este caso, dar rienda suelta a sus emociones. Aunque hasta aquí no hay ninguna prueba científica que avale de manera fehaciente la relación directa entre la represión emocional y la enfermedad. Y paradójicamente, además, esto ocurre cuando el capitalismo salvaje requiere de nosotros, los ciudadanos, que consumamos sin mesura, que nos entreguemos al consumo compulsivo. Sontag nota ese dato y dice, ojo, no es casual que en nuestra era, en la era del capitalismo salvaje, se condene la supuesta represión emocional, la mesura, ¿no? La contención, todo eso que distinguía al tuberculoso. Hoy es lo contrario. Hoy ocurre otra cosa. Para el capitalismo salvaje, la represión, la mesura, la austeridad, la sobriedad no son valores, son cualidades que contradicen sus fines. No es casual entonces que se los condene socialmente. Lo que pretende visibilizar Sontag en su ensayo es que eso que tantas veces damos por hechos, la suposición de que la represión o el padecimiento emocional ha llevado a los enfermos a enfermarse, no es más que una construcción cultural que reproducimos de manera automática hasta que tomamos conciencia. Y esa es la finalidad de su libro. Por eso ella se sienta a escribir su libro. Del mismo modo, subraya en ese otro ensayo que mencionábamos, que es el SIDA y sus metáforas, publicado en 1988, los enfermos de HIV terminan siendo señalados. ¿Qué se les endilga en este caso? ¿De qué se los culpabiliza socialmente? De tener una supuesta laxitud moral o perversión sexual, ¿no? Y si somos autocríticos, todos deberíamos reconocer que asociamos el SIDA a la promiscuidad sexual en mayor o menor medida, como asociamos todavía el cáncer a la represión emocional, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No dio lugar a su ira, a su violencia, a su enojo, soportó tantas cosas. Bueno, no, dice Sontag. Perdonen, pero hablamos de una patología celular y hablamos de un virus. Primero eso, después podemos atender otras causas que hayan afectado a lo mejor las defensas de esa persona, pero no hay una relación directa que la ciencia avale. Sontag alerta al mundo sobre esta imaginería punitiva que señala al enfermo como el responsable directo o el culpable de su enfermedad, e incluso hasta de su propia muerte. Con sus libros, estos dos que mencionamos, la enfermedad y sus metáforas y el SIDA y sus metáforas, que luego y hoy están en las librerías reunidos en un solo volumen, pretendía desmitificar la enfermedad, resistir el pensamiento metafórico, evitar la mitología y en lo posible
que todos nosotros terminemos volviéndonos cómplices de una dinámica naturalizada que no solo es cruel con el enfermo, sino que además es falsa, es mentirosa. Ni los tuberculosos enfermaban debido a su frágil y exacerbada sensibilidad, ni los cancerosos son necesariamente reprimidos emocionales. Tampoco los pacientes de HIV son necesariamente promiscuos. Esas asociaciones, esas metáforas que acompañan la lectura que la sociedad, nosotros mismos, hacemos de las enfermedades, dice Sontag, son falaces. Comillas. Perdón, no. La enfermedad y sus metáforas es, por lo tanto, el libro con el que la autora pretende devolverles a las enfermedades y a los enfermos un viso de realidad que se pierde a partir del momento en que se conocen ciertos diagnósticos. Sontag se propone indirectamente, mientras procesa su propio miedo a la muerte bajo tratamiento oncológico, liberar a los enfermos de la injusticia de acusaciones arbitrarias que terminan estigmatizándolos y culpabilizándolos. Como decía mi amiga, la que leí al comienzo, haciéndoles sentir que no han sabido vivir. Con suerte, supone la autora, la toma de conciencia podrá devolverles la posibilidad de enfocarse en el tratamiento médico, muchas veces efectivo, que puede aliviar su condición e incluso salvarles la vida. Pero para entender mejor por qué Sontag llega a escribir estos libros, conviene también conocer o repasar el origen de su historia. Nacida en 1933 en Nueva York, como decíamos, Sontag creció en el seno de una familia judía estadounidense de clase media. Su padre biológico, Jack Rosenblatt, se dedicaba al comercio de pieles y viajaba con frecuencia a China. Su madre, Mildred Jacobsen, era ama de casa. 3 años después del nacimiento de Susan, en 1936, el matrimonio nacerá su segunda hija, Judith. Debido a los viajes, las hijas quedaban durante sus primeros años al cuidado de sus abuelos y de una exigente niñera irlandesa, hasta que con apenas 5 años, en 1938, Sontag recibe un golpe devastador. Su padre, al que apenas conocía, había muerto a causa de una tuberculosis pulmonar. Poco después, ella sufre su primer ataque de asma. Tras la muerte de Rosenblatt, Mildred y sus 2 hijas inician una serie de mudanzas en busca de un lugar en el que vivir en paz, que además, suponían ellas, tenía que cumplir con ciertas condiciones climáticas para la mejoría del asma de Susan. Así fue como primero se trasladaron a Miami, después pasaron a ocupar un chalet en Tucson, Arizona, pero las circunstancias estaban muy lejos de ser las ideales para las nenas. En primer término, Mildred pasaba muy poco tiempo con ellas y cuando estaba presente, demostraba estar mucho más interesada en sus propios asuntos que en las necesidades y demandas de las hijas. Sontag se refiere insistentemente a ella como una mujer indiferente y poco maternal. Además, tras la muerte del marido, Mildred empieza a beber y es habitual que sus hijas la vean a cualquier hora del día alcoholizada. Los libros entonces sirven como primer refugio a esa nena que ya a sus 7 años se ha impuesto la rutina de leer la obra completa de cada autor por el que siente interés. Y a los 10 años ya es una experta admiradora de Edgar Allan Poe, por quien siente una afinidad especial. Obras menos oscuras como La vida de Madame Curie o Mujercitas también tuvieron una influencia notable en la formación de Sontag. Tanto la figura que le proporcionó Madame Curie, el modelo de la mujer dedicada a la ciencia, que combina esa especialidad profesional con la literatura, como ciertas características del personaje de Joe en la novela de Louise May Alcott, se convierten en modelos tempranos de vidas ejemplares para Sontag. Durante años, de hecho, e inspirada en Madame Curie, Sontag amasa el sueño de convertirse en una destacada bioquímica, mientras casi sin darse cuenta inicia las rutinas de lectura y un proceso creativo de conocimiento, el inicio de su formación autodidacta y literaria. Finalmente, su madre, tras 7 años de viudez, se casa con Nathan Sontag, que adopta legalmente a las hijas del matrimonio Rosenblatt. Susan crece entonces como una nena solitaria, formándose como lectora en la biblioteca familiar, y de allí da el salto a una formación académica en universidades de excelencia. Tras vivir un tiempo en Nueva York,
En 1949, con solo 16 años, pide el traslado a la Universidad de Chicago, donde se licencia en letras en 1951 y se casa con Philip Reeves, su profesor de sociología, después de 10 días de noviazgo. Fíjense la necesidad, ¿no?, de salir de esa casa familiar también. La pareja se muda a Boston poco después para que Sontag continúe sus estudios en la Universidad de Harvard y allí nace su hijo David, también escritor, que hoy es un reconocido analista político y es el editor de los ensayos de Sontag. Su último libro fue editado por su propio hijo, David Reef, el año pasado. Entre 1955 y 1957, Sontag cursa el doctorado de filosofía, trabaja junto a su marido en un estudio que a lo mejor conocen algunos psicoanalistas que se llama Freud, la mente del moralista, y puede considerarse su primera publicación. Eso es un capítulo aparte, que si quieren después lo comentamos, porque en realidad entre nosotros es Sontag la que escribe el libro. Y el marido, Philip Reef, su entonces marido, eh, firma ese libro. 40 años después, y además hace cosas mucho más graves en términos de género, 40 años después le pediría disculpas por haber firmado un libro que había escrito Susan, ¿no? Pero bueno, en 1957 sale este libro y Susan y Sontag se divorcian a fines de los años 50. Ella viaja a París, estudia en la Sorbona, tiene 24 años y ha estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y de Francia y ha vivido en 5 ciudades. Cuando regresa a Nueva York, y ahora vamos a volver a nuestro libro, comienza una carrera académica que parece acorde con su preparación, pero no tanto con sus intereses. Tras iniciarse como conferenciante de filosofía en el City College y en el Sarah Lawrence College, pasa a la Universidad de Columbia, donde es profesora del Departamento de Religión durante 4 años. Fue una época definitiva. Sontag había empezado a escribir con intenciones serias y en 1963, pensemos que tiene 30 años, aparece su primera novela, El benefactor. El libro le abre las puertas de varias publicaciones neoyorquinas. Durante los años 60, escribe con frecuencia para Harper's y The New York Review of Books, entre otras, pero sobre todo es una asidua colaboradora de planta de Paris Review, que es una prestigiosa publicación estadounidense dedicada a la cultura y a los libros. El momento histórico no podía ser más propicio. La inteligencia estadounidense ya ha comprendido la importancia cultural de los años 60. Los lectores buscan afanosamente firmas capaces de interpretar lo que está ocurriendo y Sontag empieza a perfilarse como una de las voces más autorizadas, pues exploraba la distancia que hay entre la realidad humana, cultural, artística, las enfermedades también, y nuestra interpretación de la realidad. Obras como Contra la Interpretación, que se publica en 1966, es un libro que reúne sus ensayos de The Paris Review, es un libro espectacular y notable que fue publicado, ya les digo, hace, no sé, 70 años y sigue siendo sorprendente, es considerado la Biblia del periodismo cultural de ese momento y la consagra como ensayista. Luego vendrían otros libros como Estilos Radicales o Sobre la Fotografía, que a lo mejor escucharon nombrar, que demuestran que Sontag fue una figura insoslayable del pensamiento del último siglo. Su vasta obra ensayística, que empieza con ese libro Contra la Interpretación, modifica para siempre incluso el concepto que nosotros mismos hoy tenemos de cultura. ¿Por qué? Porque Sontag le otorga rigor académico a temas que hasta ese momento ni el periodismo cultural, ni los críticos, ni los medios consideraban cultura. La pornografía, el cine de vanguardia o la estética camp, pero también el rock, la fotografía, que son temas que hoy a ninguno de nosotros nos llamaría la atención encontrar en un suplemento de cultura, no eran parte de lo que se llamaba la cultura en los años 60. Eso es un hito de Sontag, como periodista cultural y crítica, ¿no? En paralelo, además, para que tomen dimensión de la figura y el alcance y la ambición intelectual de Sontag, ella escribe guiones de películas, tiene varias películas, obras de teatro, montó Esperando a Godot de Beckett en Sarajevo hace poco antes de morir.
firma obras de teatro. En el terreno de la política también prueba ser desde la guerra de Vietnam una activa militante de los derechos humanos, una intelectual que los presidentes citaban. Obama dijo que era la mujer más, que había sido la mujer más inteligente de los Estados Unidos. Y en 2003 le otorgan el premio Príncipe de Asturias en España por la profundidad de su pensamiento y la calidad estética de sus libros, que es un premio que se otorga solo a los grandes intelectuales. Pero si hubiera que definir el que termina siendo su mayor aporte al campo del pensamiento contemporáneo, hay que señalar esto que les decía, su capacidad de relativizar las fronteras entre categorías que parecían estáticas en ese momento. La alta y la baja cultura, eso que hoy no nos sorprende tanto, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo, a mis hijos les gusta el rap. Bueno, hoy eso es considerado cultura. La fotografía es considerada cultura. Los análisis del cine pornográfico son considerados cultura. La fotografía es considerada cultura, o los ensayos sobre fotografía. Eso no era considerado cultura. El relajamiento entre la alta y la baja cultura, entre lo frívolo y lo serio, entre lo popular y lo culto, entre el arte con mayúsculas y la cultura de masas. En sus libros, las llamadas bellas artes merecen un tratamiento tan serio como las manifestaciones de vanguardia. Los grandes escritores pueden compararse con los malditos y hasta los fenómenos más escurridizos a la teoría permiten reflexiones históricas. En los años 60, la gran innovación de Sontag residía en la manera en que combinaba intereses y equiparaba la llamada alta cultura, imagínense una pintura de Van Gogh o un concierto de Mozart, a las manifestaciones de vanguardia. Los Beatles, la Revolución Cubana, los happenings o el entonces llamado nuevo cine francés convivían en sus libros y si los buscan lo van a comprobar. Esa yuxtaposición de realidades ayuda a conformar el eclecticismo de su obra y es lo que la torna tan valiosa. Por eso es famosa Sontag. La escritora actuaba bajo la certeza de que su influencia podía ampliar el concepto mismo de cultura. Tenía un amor propio, como decíamos con Gerardo hace un rato, a prueba de balas y de todo prejuicio. Podía ella misma ensanchar el concepto de cultura, de hecho lo ensanchó, lo amplió. Y a eso dedicó su existencia, mientras en la intimidad experimentaba el terror secreto de ser olvidada. Eso me lo dijo su hijo, David Riff, al que entrevisté el año pasado, está la entrevista online, que me decía que el terror a ser olvidada, ella había tenido esta experiencia del cáncer a sus 40 años, fue lo que motivó, lo que impulsó su obra, la dimensión de su obra. El denodado esfuerzo por crear o dar forma a una obra monumental y no ser olvidada, perdurar. Y estamos hablando de ella, o sea que de alguna manera lo logró. La vocación de trascendencia la lleva a publicar una veintena de títulos y a comprometerse públicamente con las grandes problemáticas políticas y sociales de su tiempo. Si la googlean van a ver que habló de casi todas las cuestiones políticas y las guerras que tuvieron lugar desde los años 60 hasta su muerte en 2004. Y con una visión muy crítica siempre de la visión de la política internacional estadounidense. Ella siempre se situaba, digamos, del lado de los débiles, de la guerra de Vietnam en adelante. Al mismo tiempo, como le decía a Gerardo hace un rato, que posaba, otra vez rompiendo los moldes, para revistas femeninas como Mademoiselle y Vogue. Y yo le ponía como ejemplo, porque me gusta que se entienda lo que digo, que es como si Beatriz Sarlo tuviera la cara de Pampita, por decir algo, ¿no? Es decir, Sontag posaba como modelo casi en las revistas de moda de los años 60 y 70, siendo una de las intelectuales más influyentes, no de un país, del mundo, ¿no? Para entender lo que su figura, lo disruptiva que fue su figura y su intervención en la escena contemporánea. Es que Sontag era así diferente, podía asistir a las fiestas más selectas de las capillas literarias neoyorquinas o participar de programas de televisión que espantaban a los intelectuales. Agréguenle que a Beatriz Arlo con la cara de Pampita vaya al programa de Tinelli, ¿no? O sea, es una absoluta locura, pero no lo era en el caso de Sontag, porque cuando hablaba o escribía tenía un peso que demostraba que podía hacer eso.
no parecía importarle, más bien le gustaba que se la criticase en círculos académicos por su gusto por lo popular, y mientras eso ocurría, en el mundo real se multiplicaban sus lectores en un proceso que en su momento la convierte no solo en una figura clave de la intelectualidad, sino en un bestseller. Pero volvamos a la enfermedad de las metáforas y sus metáforas, el libro que nos convoca hoy. Este es el libro en el que Sontag, ya sabiendo algo de ella, se dedica a analizar la forma en que las enfermedades originan actitudes sociales que pueden resultar más dañinas para el paciente que las enfermedades mismas. Más dañinas para el paciente que las enfermedades mismas. Por eso sus postulados siguen siendo válidos para entender hoy realidades muchas veces malsanas. Lo que descubre finalmente Sontag es que hay algo mucho más doloroso que el padecimiento físico, y es el padecimiento denigrante, la estigmatización que sobre el enfermo ejerce el colectivo que lo rodea, y por eso muchas veces lo asfixia, sin quererlo, sin saberlo. Publicado en el 77, como decíamos, es decir, ahora que sabemos su historia, 10 años después de Contra la Interpretación, que se publicó en el 66 y que fue el libro que le dio fama mundial, este ensayo, La enfermedad y sus metáforas, pasa a ser considerada una de las obras de liberación de nuestro tiempo, tal como la calificó la revista Newsweek, de liberación de nuestro tiempo. La Asociación Nacional Literaria de Mujeres, Women's National Book Association, la incluye a su vez entre los 70 libros más influyentes del mundo. Después de la consagración que había supuesto contra la interpretación, aquel primer libro de ensayos, La enfermedad y sus metáforas eleva otra vez a la autora a la cima del reconocimiento mundial. Sus reflexiones eran, como ya sabemos, también la forma que a ella le permitía purgar sus propios temores e inseguridades frente a la posible cercanía de la muerte, a la vez que un intento por superar el pesimismo propio y el de su entorno. Tras diagnosticarle el cáncer, los médicos, fíjense qué crueldad, y van a ver que sigue pasando esto, le auguran un 10% de posibilidades de sobrevivir en los 2 años posteriores. Y no solo sus médicos se dejan ganar por la desesperanza. En octubre de 1975, el escritor Arthur Miller convoca una asamblea del PEN, que es una institución fundada en Londres en 1921, que agrupa a reconocidos escritores de todo el mundo. Argentina tiene su sede, que dirige Luisa Valenzuela. Los convoca para colaborar con un regalo de $10.000 entre todos a la pobre Susan Sontag, entre comillas, así la califica Miller, que según sus propias palabras, entre comillas, también les dirige esta carta hoy sería por mail a sus colegas, está muriéndose de cáncer, por lo que requiere con urgencia de nuestra ayuda económica, la de sus colegas. Es decir, todos la daban por muerta. Esto es importante porque ella escribe este ensayo desesperada y creyéndose que realmente va a morir. Al enterarse de que padece cáncer, la propia Sontag se rinde al impulso de culparse a sí misma. Cito, ¿qué he hecho yo a lo largo de mi vida para provocarme esto? Le escribe a uno de sus íntimos. Aunque no le lleva mucho tiempo entender, y a eso le debemos su libro, que no tenía ningún sentido martirizarse de esa forma. Pronto advierte que no había razones por las que sentirse culpable. En todo caso, en principio, ella era víctima. A medida que reflexiona, la angustia va dando paso a la indignación, hasta que semanas después de haberse sometido a una mastectomía radical, piensa que debe ayudar a los enfermos a librarse de la humillación de sentirse responsables de su pesadilla. Lo que ella alguna vez definió como una experiencia límite, no el cáncer, que también lo era, la sensación de sentirse culpable de su propio cáncer. Ni ella ni los demás eran culpables, y sin embargo ciertos razonamientos extendidos les hacían sentirse responsables de sus enfermedades. Una de las conclusiones que arroja nuestro libro es que la cultura termina provocando efectos más dolorosos que los de las patologías mismas, o tan dolorosos como los de las patologías mismas. La manera en que la realidad es interpretada termina generando resultados devastadores para los enfermos.
La escritura de la enfermedad y sus metáforas actuó en Sontag como catarsis y con el tiempo resultó ser uno de sus ejercicios de reflexión más brillantes. El libro no solo denuncia la culpabilización que recae sobre el enfermo, sino que analiza en profundidad los posibles motivos por los que algunas patologías se asocian a una cantidad notable de falsos significados, mitos populares, explicaciones psicologistas y hasta fantasías descabelladas, tendientes a justificar la existencia de la enfermedad o dar cuenta de sus causas. A Sontag le interesa enfatizar el hecho de que esos significados son, y cito, intratables, caprichosos, dice, y que además mutan a lo largo del tiempo. Así como en el pasado, vimos hace un rato, la enfermedad que había causado la muerte de su propio padre era generalmente asociada a la vulnerabilidad de carácter y a la sensibilidad de los artistas, a cierta visión romántica, creencias que, ustedes comprobarán en la actualidad, están totalmente desacreditadas, incluso nos cuesta entenderlo, por eso les puse el ejemplo de la anorexia. La batería de significados y metáforas que hoy asociamos al cáncer, dice Sontag, resultan totalmente injustificados y siguen circulando entre nosotros. Se repite con demasiada frecuencia que la enfermedad es consecuencia directa o indirecta de la represión emocional, sobre todo la ira, cuando no hay, como dijimos, ninguna evidencia científica de esa relación directa. La pregunta que deberíamos hacernos en todo caso no es qué hizo el paciente para colaborar con la enfermedad, sino por qué nosotros reproducimos estas justificaciones simplistas que no hacen más que culpar a los enfermos de las patologías que portan, volviéndolos aún más frágiles al hacerlos sentir responsables de su sufrimiento. Sontag escribió, cito, las que juzgan al paciente son opiniones tan descabelladas como peligrosas. Sostienen que la enfermedad no es tanto lo que el mundo le ha hecho a la víctima, sino lo que la víctima ha hecho de sí misma. Y no solo descargan la responsabilidad sobre el paciente del mal que le aqueja, sino que además le impiden comprender la gama de tratamientos posibles, lo distraen, lo apartan implícitamente del tratamiento. Se da por sentado que la cura depende en primer término de la capacidad de amor propio del paciente, y es absolutamente injusto que así sea. Contra esta condena implícita, sigo yo, alza la voz con un doble propósito. Por un lado, liberar a los enfermos de la injusticia de creerse culpables de sus enfermedades y ayudarles a resistir las diversas manifestaciones de desprecio con las que muchas veces son marginados. Y por otro, incentivarlos a buscar una cura efectiva bajo la certeza de que la posibilidad de una nueva perspectiva los dotará de una mayor objetividad respecto de su posible mejoría y renovará sus esperanzas devolviéndolos a la acción. Insiste Sontag, su tema no es la enfermedad física, sino el uso que la cultura, que la sociedad hace de ella, y su propósito es ese, separar la paja del trigo, como decimos vulgarmente. Una cosa es la enfermedad, una infección bacteriana, en el caso de la tuberculosis, una patología celular en el caso del cáncer, un virus en el caso del SIDA, a las metáforas a ellas asociadas. Dice Sontag, a quienes se hace sentir responsables de su enfermedad se les está diciendo que se la merecen, que eso les ocurre por algo. Y este razonamiento la conduce a un dato sobrecogedor. Las metáforas y los mitos matan. En lo referente a la cosmogonía de significados asociados a las enfermedades, puntualiza en su libro. Tanto el mito de la tuberculosis como hoy el del cáncer sostienen que uno es responsable de su enfermedad, pero la imaginería del cáncer es mucho más punitiva. No hay duda de que siguiendo los criterios románticos sobre el cáncer y la enfermedad, estar enfermo por exceso de pasión no deja de tener su encanto. Perdón, de la tuberculosis es eso. El exceso de pasión no dejaba de tener su encanto. En cambio, es más bien vergüenza lo que siente el enfermo de cáncer, una enfermedad que la cultura le atribuye a la represión emotiva. Atribuir el cáncer a una falta de expresividad equivale a condenar al paciente. Es manifestar el desprecio por el paciente, dice Sontag. Por último, ella se atreve a pensar estas metáforas y significaciones casi denigrantes como posibles proyecciones de una serie de cuestiones irresueltas en términos sociales. Por ejemplo, la incapacidad colectiva que tenemos de procesar
la imprevisibilidad de la muerte. Sontag cree entender que el estigma con que la sociedad carga a los enfermos con una y otra enfermedad representa de algún modo lo que significa el mal para nuestro tiempo, aquello que el colectivo teme y por ende rechaza. En definitiva, no seríamos nosotros los que no podemos procesar la idea de la enfermedad y la muerte y, digamos, ¿no? El chivo expiatorio termina siendo el pobre enfermo. Lo que revela cierto rasgo de inmadurez que terminan pagando los enfermos. Ya voy terminando, no se asusten, pero en este sentido concluye: nuestros modos de ver el cáncer y las metáforas que le hemos impuesto denotan de una forma muy precisa las vastas deficiencias de nuestra cultura, la falta de profundidad de nuestro modo de encarar la muerte, nuestras angustias en materia sentimental, nuestra negligencia y nuestras imprevisiones ante nuestros auténticos problemas de crecimiento, nuestra incapacidad de construir una sociedad industrial avanzada que sepa concertar el consumo y nuestros justificados temores de que la historia siga su curso sin nosotros y un curso cada vez más violento. El cáncer como metáfora caerá en desuso. Me atrevo a predecirlo, mucho antes de que se resuelvan los problemas que tan persuasivamente supo reflejar. En el SIDA y sus metáforas es el libro que les mencioné antes, el anexo que añade a su anterior libro, expande el análisis original 10 años más tarde y comprueba también como en este caso se atribuye la culpa de la enfermedad al paciente de HIV o de SIDA, debido a supuestos hábitos inseguros que el paciente habría adquirido para contraerla. Indulgencia, delincuencia, adicciones a sustancias químicas que son ilegales y al sexo considerado como normal, enumera Sontag. Esto, sigo, crea una distinción entre los enfermos y la población general, y así el comportamiento social justifica una vez más un juicio moral sobre los individuos que padecen. La enfermedad se interpreta como una consecuencia de la decadencia y un castigo por el comportamiento sexual supuestamente desviado del paciente. Entonces el SIDA también evoca significados a la plaga como castigo, algo que también hemos comprobado en la pandemia 2019-2020, cuando oímos, y a lo mejor todos reprodujimos, discursos que atribuían o justificaban la aparición del COVID a causas, por ejemplo, relacionadas con el estilo de vida que llevamos, señaladas como perjudiciales. Así como el castigo que el enfermo se ha buscado, en el caso del cáncer y de tuberculosis, nos lleva a interpretar estas enfermedades como casi merecidas, el hecho de interpretar una plaga o una pandemia como fue el COVID, atribuyéndolo al estilo de vida contemporáneo, no es más que parte de la imaginería. Y nuevamente, volvemos a la existencia de un virus, en el caso del COVID. Todos creo que hemos sabido en este sentido que la pandemia iba a permitirnos, por ejemplo, recuperar una vida saludable, con menos estrés, sobre todo recordar al otro, cuidar del otro, aprender a vivir en comunidad, como si lo hubiéramos olvidado. Nuevamente una diatriba leccionadora. Dábamos por hecho que habíamos olvidado conductas esenciales que la peste venía a recordarnos. Y nos mostrábamos obedientes, ¿no? Todos volvimos a, de alguna manera, ensayar un estilo de vida saludable, a aplaudir en los balcones, a decir que íbamos a cuidar del otro. Y no es que eso esté mal, es que por momentos nos olvidamos que no es un castigo divino que viene a recordarnos algo moralmente trascendente, sino que estamos hablando de que hay un virus en expansión, un virus, más allá de cómo uno se comporte, es un virus que me lo puedo contagiar portándome bien. Todas estas interpretaciones esconden la idea errónea, arbitraria o al menos incomprobable desde el punto de vista científico de que la mente falla, en el caso del cáncer y el SIDA, y enferma el cuerpo. Y que es el enfermo el que puede curarse si se corrige y ama lo suficiente. Así como la tuberculosis y el cáncer parecían ser vistos como el castigo merecido tras llevar una vida malsana, y el SIDA encarnar metafóricamente el castigo, la laxitud moral o la perversión, el COVID parecía haber llegado para recordarnos el cuidado al otro y la necesidad de recuperar la vida sana en comunidad. Lo cierto es que la acusación indirecta al enfermo, por ende,
termina siendo una injusticia y una desconsideración peligrosa. No es él quien falla, él es quien padece los efectos de un bacilo, tuberculosis, un virus, HIV y COVID, o una enfermedad que altera el funcionamiento de las células, cáncer. La realidad es que el trasfondo de esta interpretación arbitraria de las enfermedades, detrás de esta interpretación arbitraria de las enfermedades, late un juicio moral, que es la forma que la cultura, en definitiva, ejerce o profundiza el control social, imponiendo valores o dinámicas que sirven a sus propios fines e incluso a las necesidades en el mercado. Tiene un rasgo profundamente político, la obra de Sontag y la idea de Sontag. La enfermedad de sus metáforas y el CIE de sus metáforas, leídos en conjunto, conforman una obra que tuvo para su autora y termina siendo para los lectores liberadora, terapéutica. Por eso es que sigue importando tanto a las personas sanas como a las enfermas. El libro contribuye de manera explícita y sostenida a un cambio de mentalidad. Y es por lo bajo un trabajo en el que la misma autora, puesta a reflexionar sobre el uso y el abuso de la representación de las enfermedades en la cultura occidental, también escribe con sus propios problemas. La tuberculosis y el cáncer son las enfermedades que padecieron su padre y ella respectivamente. El SIDA fue el estigma y la condena que padeció principalmente la comunidad homosexual a principios de los años 80 o mediados de los 80, algo que a Susan Sontag, homosexual o bisexual, también debió causarle impacto. Y ahora está en nosotros ser capaces de discriminar las patologías y sus verdaderas causas de los productos de la imaginación, llevarlo a la práctica. Bueno, eso es todo. No sé si les sirve o les habrá interesado esta exposición, pero espero honestamente que, bueno, lo abrimos a las preguntas o como indique Gerardo, pero que algo de todo esto resuene en ustedes, y lo digo con mucha honestidad, y cada vez que reciban un diagnóstico desfavorable o convivan con alguien que lo recibió, recuerden este libro, lo busquen y puedan discriminar eh, las atribuciones que a veces se toma la sociedad, la cultura, la historia con los pacientes, que no son culpables nunca y que no han hecho nada mal, ni retomando la idea de mi amiga al principio, han cometido ningún error en términos de cómo vivieron o cómo viven, sino que simplemente han enfermado, como alguna vez enfermaremos todos. Entonces, tener esto muy en claro. Yo creo que, volviendo al título de la conferencia, un libro sí puede salvarte la vida. Y no porque vaya a representar la cura misma, en el caso de una patología, sino porque te libera de la falsa culpa y de la absoluta injusticia que representa el hecho de que otros te culpen por cómo viviste o por cómo vivís, cuando eso es un derecho inalienable y personalísimo. Así que, por el respeto a todos nosotros, espero que este libro de Sontag circule y todos lo releamos o leamos con esa lucidez. Y que nunca más nos culpen o culpemos a nadie por estar enfermo. De nada. Gracias, Verónica. Realmente magnífica la conversación, la charla, la aproximación que nos has dado a esta obra tremendamente humanística, porque se trata de lo más humano, de no culpabilizar a las personas por un mal que padecen. Es un cambio de 180 grados, realmente revolucionario. Ahora quisiera darle la palabra a la audiencia, si es que tienen algunos comentarios, pueden poner la manito. Mientras tanto, voy a leer algunos chats Sí. de Julieta Yo, Vera. Muchas gracias, Verónica. Excelente, gracias. Gracias, una mirada muy interesante, me deja pensando y abre nuevas perspectivas. Juan Aguilar dice, agradezco mucho esta exposición sobre la obra de Susan Sontag. Me gustaría
agregar la enorme erudición literaria que está en este trabajo, donde ella nutre y agrega la peste negra y la sífilis como plagas culpabilizantes por bacilos que están también muy bien tratadas en su obra. Mariana Viso dice, gracias Verónica, muy estimulante para repensar supuestos que se ponen en juego muchas veces sin cuestionar cómo lo estamos pensando y los efectos de esto sobre el sujeto. Esther Romano, muchas gracias y felicitaciones por la claridad expositiva. Si alguien quiere participar, bueno, están todos atónitos frente. O dormidos, no sabemos. No, no, parece que no, hay bastantes respuestas en el chat. Eh, es que fue muy explícita la charla y muy clara. Eh, enfatizaste varias veces el hecho de la tuberculosis y el asilo, el cáncer y lo genético, el SIDA y el virus. Bien, Bueno, me alegro Tengo una pregunta. sí. acá Graciela Andrés Mm. te va a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Adelante. Buenas noches. En realidad me quedé pensando, me hiciste acordar de una persona que me consultaba hace algunos años y me había ido el cardiólogo. Ujú. Entonces viene muy enojado porque me dice que el cardiólogo le dice, bueno, ¿y usted fuma? Sí, fumo. ¿Y usted come asados? Sí, sí, fumo asados. Y no sé cuántas cosas más. ¿Hace actividad física? No, no, actividad física. Al final soy responsable de este corazón que no funciona bien, ¿no? Me hiciste acordar inmediatamente de él. Hace tiempo que no lo veo. No, y pensé en la relación de este tema con la muerte, ¿no? Como que finalmente es como que un organismo que tiene sus fallas, que tiene cierto deterioro y demás, es como algo que nos costara aceptarlo, ¿no? Porque es muy interesante cómo trajiste el tema, ¿no? Y ahora pensé también en el final de la vida, Mm. como que hay un reclamo como que de inmortalidad, no sé, en distintas épocas quizás tuvo otras formas. Pero eso, muchas gracias. Voy a conseguir el libro. No, gracias a vos y también me dejas pensando en esto que no había pensado, las cardiopatías, otro tipo de patologías que uno, no quiere decir que no haya causas, y acá debe haber médicos que saben mucho más que yo de esto, no quiere decir por supuesto que no haya causas que disparan ciertas patologías o las profundizan. Sontag no dice eso, lo que dice es ojo con las metáforas sobre todo moralizantes, ¿no? Este mecanismo, esta dinámica o este mecanismo que creo que todos reproducimos, que nos hace creer que culpando al otro de algo que hizo mal, de alguna manera estamos a salvo, ¿no? Los psicoanalistas deben, que acá debe haber muchísimos, deben saber mucho más de esto o lo podrán explicar mejor. El punto es ser conscientes de que realmente muchas veces hay causas que trascienden lo psicológico, más allá de que lo psicológico pueda tener un papel, por ejemplo, en la baja defensas. Hay muchos estudios en este sentido en relación a que la- las cuestiones emocionales pueden, por supuesto, alterar el sistema inmune y eso podría disparar ciertas patologías o no, pero el punto es el automatismo, el nivel de automatismo con el que muchas veces asociamos la enfermedad a una especie de lección moral o lección cultural que le queremos, que le endilgamos al enfermo, ¿no? Nosotros nos ponemos es como, hay un facilismo en ese sentido y señalamos supuestos defectos, supuestos comportamientos erráticos porque pareciera que estamos a salvo de eso. Y la pregunta, yo se las devuelvo, sería ¿qué va a pasar el día que nosotros enfermemos? Porque todos vamos a enfermar. ¿De qué nos acusarán? ¿De qué nos acusarán? ¿Siempre nos van a acusar de algo? Esas son las preguntas que Sontag dejaba flotando hace 50 años, ¿no? Una pionera y una visionaria, porque si hoy nos parece novedoso, medio siglo más tarde, imagínense que esta mujer estaba hablando a mediados de los años 70, cuando algunos de nosotros estábamos naciendo, entonces
ella advierte algo que es crucial, con qué nivel de facilismo y con qué nivel y con qué simplismo asociamos los diagnósticos a ciertas cuestiones morales, culturales, conductuales, ¿no? El enfermo en principio es la víctima. Después se evaluará qué se puede hacer sobre todo para curarlo, porque ella lo que dice es, yo escribo este libro para liberar, para que los enfermos puedan volver a conectarse con el tratamiento, porque a mí estas cosas me distrajeron del tratamiento. Yo tendría que haber estado pensando qué era mejor para curarme de mi cáncer de mama y estaba pensando por qué había vivido tan mal, ¿no? En qué me había equivocado, por qué no me había enojado, por qué no había dicho lo que sentía. Y a lo mejor son cuestiones paralelas, pero no son cuestiones determinantes para la cura del cáncer, Perdón, aparentemente. hay una pregunta que dice, quería saber cómo sobrevivió a ese cáncer terminal supuestamente. Ella, bueno, ella sobrevive a ese cáncer, de hecho vive 40 años más. El cáncer de mama lo tuvo en 1975, se sometió a una mastectomía radical, es decir, le fueron extirpados sus pechos, atravesó una quimioterapia. Durante todo ese proceso escribe este libro, La enfermedad y sus metáforas, y 40 años más tarde les diagnosticaba una leucemia de la que finalmente le produce la muerte, y yo no soy médica, hay quienes dicen que hay una relación entre esas patologías, pero no lo puedo aseverar. Es decir, el cáncer de mama, al cáncer de mama ella sobrevive, y como sobrevive mi amiga, la que cito en el comienzo, porque tuvo su cáncer hace casi, creo que 15 años, y ella decía, me rompí la cabeza pensando que no había sabido vivir, ¿no? Y sobrevivió, y después leyó este libro y se dio cuenta de que habían sido muy crueles con ella al hacerle sentir eso. Iván Lara, le ha levantado la mano. Iván, tenés la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches ahí en Argentina. Muchas gracias por la plática. Yo estoy en México, yo soy médico y aparte de atestiguar de esta parte que a veces los profesionales de la salud generamos, también contribuimos a estos estigmas. Mi pregunta viene por un proyecto que estoy realizando actualmente en pacientes con enfermedad renal y que he visto cómo esta problemática actualmente la podemos ver en padres o madres que se les ofrece un tratamiento que es el trasplante de riñón, que es el mejor tratamiento que tenemos, y cómo a veces esta culpa que ellos sienten o esta responsabilidad que sienten en diferentes formas, a veces que ellos se lo buscaron, que ellos se lo han ganado, o que no han trabajado, o que no merecen un tratamiento correcto, y no aceptan la donación de parte de sus hijos, ¿no? Que es algo que nos enfrentamos frecuentemente. Básicamente, mi pregunta es si conocen de algún autor o autora que esté tocando este tema actualmente. El tema del trasplante, El tema de la culpa en la situación de los trasplantes, ¿no? yo empezaría por este libro, sin duda. No sé decirte si hay otros, pero empezaría por este libro, porque probablemente va a aportarte algunas claves interesantes como para aplicar esto a una problemática específica que vos estás abordando. No sé si hay otros libros, pero probablemente haya otros libros que hayan retomado el de Sontag, que sin duda fue el primero, y a lo mejor abordan otro tipo de patologías o de situaciones. Pero sin duda este libro podría servirte como punto de partida. Hola, Muchas gracias. yo Eh, querría, sí, sí, Esther, adelante. mira, con respecto a esto de la pregunta sobre trasplante, en todo caso después te puedo pasar alguna información, porque yo he estudiado el tema de trasplantes, en este caso trasplante renal, y en temas de diagnóstico y de predicciones en relación a los donantes, en relación a cuestiones familiares. Hay, no corresponde a libros, sino a artículos publicados. En todo caso, después nos pasamos los datos y yo te puedo contribuir dándote nombrándote algún capítulo del libro o alguna referencia bibliográfica.
Gracias, Esther. Muchas gracias. Adriana Cabuli levantó la mano. Estás muteada. Sí, 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 me acaba. Bueno, entré tarde, Verónica, pero me pareció muy interesante para leer el libro, porque me quedé pensando cómo a veces entre los mismos psicoanalistas se genera esta situación que muchas veces en la línea de del psicoanálisis, la gente especializada en psicosomática, ¿no? Se genera una situación de escucha culposa. Me recordaba una paciente que yo derivé a una especialista en psicosomática, analista ella, y la paciente tuvo una entrevista y me dijo que se sintió muy mal porque encima que estaba padeciendo la enfermedad, se sentía culpada, ¿no? Entiendo que, bueno, es la versión de la paciente, ¿no? Pero que la analista le preguntaba de dónde suponía que ella que venía la enfermedad, planteando la relación con los padres y con las cosas que no había podido decir. Con lo cual realmente me quedé pensando y a partir de ahí empecé a repensar la cuestión de lo que es la enfermedad, ¿no? Y cómo la mirada psicoanalítica a veces complica la escucha, ¿no? En esta idea de que hay algo que no se pudo hacer, que no se pudo pensar, ¿no? Y que eso enferma, ¿no? Y que, bueno, me parece que es importante tener en cuenta algo de esto para, bueno, cuando uno tiene que hacer una derivación, por ejemplo, ¿no? O escuchar a un paciente que está enfermo. Bueno, eso, te agradezco. Sí, sí, yo solo puedo volver sobre lo dicho y pido disculpas si es redundante. Esta es digamos, es una especie de, bueno, yo presento de alguna manera o interpreto las ideas de Sontag, pero Sí. el punto que ella marca es esto, el punto en el que el sufrimiento del paciente o del enfermo se profundiza o se, bueno, o termina siendo más doloroso que la propia patología. Ese me parece que es un punto atendible, ¿no? Porque no quiere decir que no haya cuestiones psicológicas en la vida o en la muerte de todos nosotros, pero es imposible desligar la interpretación de los hechos. Ella tiene esta otra obra que yo les mencionaba, Contra la Interpretación, en la que ella aplica algunas de estas ideas al arte, a la crítica del arte. Es difícil desligar los hechos, seas cuales fueran, de la interpretación, por supuesto. El punto es en qué momento la interpretación termina siendo más perjudicial o más dolorosa o más dañina que la propia enfermedad. Y ahí es cuando ella nos alerta, ¿no? O sea, vos estás queriendo ayudar o estás queriendo, o sea, profundizar el dolor del paciente, porque ese es otro punto. Todos, ustedes son psicoanalistas, yo no, yo soy periodista, pero el sadismo a lo mejor hasta es un componente también a tener en cuenta, ¿no? Tengo a alguien enfermo y lo culpabilizo de haber promovido su propia enfermedad y su propia muerte, lejos de querer ayudarlo, estoy queriendo o estoy promoviendo un dolor mayor. Ese es el punto, me parece, en el que uno debe tener cuidado, ¿no? Y esto vale, creo, para otras enfermedades, porque recién una de las participantes mencionaba las cardiopatías u otras, ¿no? Las que fueran. No está mal interpretar o echar luz sobre las razones que a lo mejor fomentaron una enfermedad o promovieron una enfermedad o colaboraron con una enfermedad o lo que fuera, porque probablemente las haya, pero el punto es en qué momento eso deja de ser proactivo y empieza a ser destructivo. O en qué momento la cultura, como dice ella, porque ella no lo pone en términos personales, lo pone en términos sociales, la cultura nos quiere hacer creer o quiere promover determinadas conductas y no otras, y entonces en un siglo condena la mesura y en otro siglo condena la desmesura, ¿no? En la tuberculosis, la mesura, la discreción, el romanticismo, la melancolía eran signos de distinción, y en la era del capitalismo salvaje todo eso es represión emocional. Ja, por eso te enfermaste y te moriste, porque sos un reprimido, y porque no sos un sacado, porque no sos compulsivo, porque no consumís compulsivamente como el mercado pretende. Obvio que lo estoy simplificando y estoy haciendo una exposición grotesca de estas ideas, pero el punto es, ¿no es curioso que
que en un siglo se condenara una cosa y en el siguiente se condenara exactamente lo contrario, eso no nos habla de que son construcciones culturales e históricas, digamos, no nos habla más de la cultura que de la enfermedad. Ese es el Eh, punto. Te leo un par de chats. De Susitasma dice, gracias por tu exposición, Verónica. Había leído el libro, me encantó el recorrido por su vida y la valentía de esta mujer adelantada a su época. Después hay otra que dice, las corrientes de constelaciones, biodecodificación, entre otras, que generan responsabilidad y culpa. ¿Querés comentar algo? Eso no sé. No, Ah, no, creo que volvemos sobre lo mismo y bueno, y la culpabilización termina siendo estigmatizante, es decir, termina siendo denigrante, porque, porque el enfermo justamente siente al ser culpabilizado que ha hecho las cosas mal, que se muere porque ha hecho las cosas mal, o que enferma porque ha hecho las cosas mal, o porque se cura porque ha hecho las cosas mal o bien, y realmente creo que a veces, no lo digo yo, lo dice Sontag, porque yo no importo, yo trato de ser un vehículo y de divulgar una obra, es, bueno, prestemos atención porque eso habla más de nosotros y de nuestros temores y de nuestras cuestiones irresueltas en relación a la enfermedad y la muerte que del propio enfermo pobre que está cursando un tratamiento probablemente ya de por sí bastante incómodo como para que le endilguemos más culpas, ¿no? O la culpa. Y nunca está de más bueno, ponerse en el lugar del enfermo, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me pasara eso y tuviera un coro este, de- un coro de entendidos queriéndome explicar cómo debió haber sido mi propia vida? Qué doloroso, ¿no? Qué lejos a veces estamos nosotros mismos de poder defendernos. Esa es otra reflexión ya personal que hago, ¿no? A veces, ¿cuántas veces queremos obedecer lo que suponemos que está bien porque hemos sido criados para eso y nos pasamos la vida obedeciendo mandatos? Pero qué lindo, no, no es la palabra, qué saludable sería, o por lo menos lo deseo para mí, y si me permiten lo deseo para ustedes, que en el momento, o en nuestro momento final podamos ser libres de, ¿no? Eh, de los juicios ajenos, que sean propios. Cómo hemos vivido, cómo hemos elegido vivir, nos corresponderá juzgarlo a nosotros o a quienes nos aman y no a lo mejor a la sociedad ¿no? O a la cultura o a quienes a veces quieren ayudarnos pero terminan profundizando la insatisfacción. Todos creo que hemos estado en ambos lugares, en ambas posiciones. Hemos interpretado o sobreinterpretado a lo mejor algo que pudo haber sido diferente y que pudo haber aportado más a un enfermo. Y siempre estamos a tiempo de verlo y de corregirlo a futuro si se nos presenta esa oportunidad. Y también en relación a la posición de enfermos, tener la lucidez de defendernos cuando venga ¿no? el coro de entendidos a decirnos cómo debimos vivir o morir. Porque bueno, porque sería hermoso que eso pudiéramos defenderlo. hay ¿Puedo varios chats, preguntarle algo a Verónica? Que ¿sí? no sé cómo levantar la manito. Bueno, primero, muchas gracias por la contundencia y la claridad en transmitirnos este libro de Susan y todo lo que nos permite pensar, ¿no? Ahora con lo último que dijiste, se me venía a la mente una experiencia que tuve como paciente el año pasado y mi familia y mis amigos me decían que yo tenía que poner voluntad. Y Mm. era una cuestión de proceso, de esperar, de confiar en los médicos y esto, ¿no? Y yo, si así yo pongo lo mejor y me quiero curar y el dolor lo estoy sintiendo yo, pero también, ¿no? Como esa cuestión de que todos tenemos que estar bien o que lo elegimos incluso, ¿no? Sí, esto yo lo digo a tono personal y le pido disculpas si hay profesionales que saben más de este tema que yo, que seguramente los hay. Yo creo que la cuestión del amor propio y la voluntad y la proactividad y todas estas cosas que están como tan en boga,
son en alguna medida falacias y son peligrosas también, ¿no? Porque, y perdonen, y esto es estrictamente personal, la meritocracia, ¿no? Y que uno llega donde quiere porque se lo propone, y que si uno tiene suficiente amor propio y suficiente ingenio, llega donde quiere. Yo en lo personal creo que eso es falso o relativamente falso, o no es estrictamente cierto, y que hay un montón de factores que colaboran, pero que además cuando hablamos de la cura de una enfermedad, que como decíamos está producida por un funcionamiento celular anormal, o por un virus o por una bacteria, es doblemente injusto. Porque ya no estamos hablando de qué trabajo conseguiste o qué lograste en la vida o si estás o no en pareja o casada, sino estamos hablando de curarte de algo que te puede matar. Entonces es mucho más doloroso para el enfermo. Pero yo creo que sí, está bien está bueno lo que vos marcás, porque creo que en distintos niveles este tema de la voluntad y el amor propio, en mi opinión personal, está un poco sobrevalorado, ¿no? Es decir, por supuesto que la voluntad, digamos, define nuestros destinos en buena medida, pero de ahí a pensar que podemos curarnos de algo o que vamos a torcer definitivamente el rumbo de nuestra vida porque nos lo propongamos o porque tengamos más o menos habilidad, me parece un poco exagerado muchas veces y me parece injusto. Y me parece que a veces recae sobre todos nosotros la culpa de no haber estado a la altura de lo que se esperaba y es falso. Es simplemente falso. Simplemente falso. Hay un montón de factores que nos trascienden y que, bueno, en el caso de una enfermedad terminal, por ejemplo, está muy bueno tenerlo presente, ¿no? Porque si no, nos morimos pensando que hicimos las cosas mal, o sea, es tremendamente cruel esa dinámica o ese mecanismo, no sé cómo llamarlo, esa lógica. Acá hay una pregunta en ese sentido. Es muy interesante considerar que estas miradas sitúan al sujeto enfermo como un otro al que le pasan estas cosas por algo, que si hubiese podido resolver supuestas problemáticas emocionales, resultaría posible evitarlas. Una fantasía de control sobre la propia salud y la vivencia de inermidad, fragilidad, vulnerabilidad. Claro, yo ahí siempre relacionándolo con Sontag, porque supongo que no les va a interesar mi opinión personal hasta ahora, es que todo es una cuestión de grados, ¿no? Así como no es cierto que uno no pueda hacer nada en relación a su propia salud, a su propia vida, a su propio bienestar, tampoco es cierto que uno pueda hacer todo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el grado justo en el que uno puede posicionarse en relación a cualquier este, problema o cuestión que quiera analizar? Es cierto que siempre se puede hacer algo, probablemente, pero también es cierto que no se puede hacer todo y que eso no responde estrictamente a lo que uno haya hecho o en una medida, digamos, o en una... ella habla, Sontag habla de una relación directa, eso me parece interesante. No habla de que no haya relación entre algunos modos de vivir o de cuidar la salud física y emocional y las enfermedades. Como sería falso también aseverar que la situación laboral de alguien no tuvo nada que ver con lo que hizo, no hizo, o estudió, no estudió. Obvio que hay una relación. Pero también es cierto que no es una relación directa el resultado con y la propia voluntad. No hay una relación directa. Hay muchísimos factores intervinientes y hay que atender esos factores. Entonces, las explicaciones simplistas, que es lo que ella también menciona, son el riesgo, el gran riesgo, ¿no? No simplifiquemos. En todo caso, complejicemos. Bueno, si hubo una enfermedad o hay una situación indeseable en lo laboral, en lo afectivo, lo que fuera, bueno, ¿en qué medida eso respondió a nuestra conducta y en qué medida nos trasciende? Me parece que es un punto interesante. Acá hay unos mensajes. Gracias, excelente disertación, maravilloso mensaje, gran aprendizaje. De Janetti Canizales. De Rosa Curiel, gracias por tan buena exposición. Mucho que aprender para ayudar a nuestros pacientes. Hay uno de Claudia. Buenas noches para todos. Con respecto a la pregunta del doctor,
de otro autor para abordar el tema en pacientes renales, puede revisar al doctor Luis Quiosa, es psicosomática, y su texto ¿Por qué enfermamos? El cáncer, ¿por qué a mí? Gracias. Mm. Verónica, te voy a sacar un poquito del tema. Este, te quiero preguntar el tema de tus entrevistas con grandes escritores. Si ¿Cómo podés no? salir del carril en que veníamos. Sí, sí, cómo no. Bueno, yo soy periodista cultural desde siempre casi, porque empecé a trabajar a los 20 años, tengo 50, así que en los últimos 30 me he dedicado al periodismo cultural y en ese marco me ha interesado mucho la vocación literaria. Em, Ahí veo a mi querida Rosmarie, con la que nos juntamos a leer 2 veces por mes. Y bueno, la lectura, la escritura y sobre todo las razones por las que los autores dedican su vida a la ficción muchas veces o a la no ficción, que hoy es considerada una forma de arte también, me ha llevado a entrevistar a muchos autores. Tengo un libro no, es un libro de citas que recoge algunos pasajes de entrevistas, pero he entrevistado a unos 200 escritores y entre ellos 3 premios Nobel, bueno, autores jóvenes, Nobeles con B corta, Nobeles con B larga, las dos cosas, ¿no? Los consagrados y los nuevos a lo largo de los últimos 30 años. Y de alguna manera, eh, algo que creo haber descubierto, o no, descubierto, comprobado, confirmado, es que la vocación literaria es un absoluto misterio incluso para los autores. García Márquez decía, debemos estar locos o debemos ser delirantes para dedicar la vida a inventar mentiras, ¿no? Que el hecho de que un autor dedique su vida entera a inventar ficciones y las razones por las que hace eso son muy difíciles de descubrir, sobre todo para los propios autores. En general, Rosa Montero tiene un libro, que ahora no voy a recordar el nombre, pero es el último que publicó. Esperen a ver si me acuerdo el nombre. No es La loca de la casa, es la, El peligro de estar cuerda. El peligro de estar cuerdas. Muchas gracias. El peligro de estar cuerdas, que les puede interesar a los psicoanalistas. No es un gran libro, los de Rosa Montero son desparejos, pero tiene una hipótesis que es interesante y se las comparto si quieren para cerrar o para abrir, eso lo decide Gerardo, pero es muy interesante. Ella advierte, estudiando la vida de decenas de autores y de artistas de la historia, que en la infancia de los artistas y de los autores se produce un quiebre que los disocia de alguna manera. Por un lado, está el sujeto que sufriente, que tuvo un quiebre, que tuvo un hecho traumático, que se mudó de ciudad, que perdió a los padres, que se enfermó, que padeció alguna cuestión traumática y sufre. Por un lado está el sujeto que sufre y por otro lado el mismo sujeto se desdobla en una suerte de observador frío, impenetrable, inconmovible, que da cuenta del sufrimiento. Y ella dice, en las biografías de todos los grandes autores o de los autores y de los artistas se confirma como esta dualidad. Siempre hay una dimensión del sujeto que da cuenta de un sufrimiento o que recrea ese sufrimiento en sus ficciones, lo procesa ese trauma a través de su escritura, de sus invenciones, de la ficción o de la no ficción, y por otro lado está aquel niño, llamémosle así, que vio su subjetividad rota, ¿no? Y bueno, yo me he pasado la vida preguntándole a los autores esto, ¿por qué escriben y qué les parece que resuelve, si es que resuelve algo la escritura? Porque yo misma escribo y leo compulsivamente, y creo que hay algo de eso, es decir, que el escribiente, llamémosle así, el autor, pero también el artista, de alguna manera eh, crea a su propio alter ego, que es un narrador o que es un personaje, que le permite de alguna manera intentar procesar sus traumas a través de la literatura, ¿no? Los psicoanalistas van a tener probablemente otras explicaciones a las formas en que un sujeto intenta resolver sus propios traumas, pero los escritores y los artistas, créanme que
los tuvieron, no van a encontrar un autor o un artista que no haya sufrido un trauma temprano y bueno, el trauma no admite adjetivos, es un trauma. Algo que realmente significó un quiebre en su subjetividad, en su vida, y la literatura parece ser una forma de querer, eh, por un lado, procesar eso y por otro, bueno, darle una nueva dimensión a la vida, a la imaginación y vivir sobre todo otras vidas, ¿no? Vivir otras posibilidades, porque otra de las cosas en las que yo creo mm, fervientemente o enfáticamente es que el autor y el lector, y en eso somos iguales los autores y los lectores, no toleramos vivir una sola vida. Somos muy apasionados, somos muy ambiciosos y encontramos en la lectura la excusa para vivir otras vidas. Y la vivencia emocional que nos da la lectura es tan valiosa para muchos de nosotros o para los grandes lectores como la vivencia real, ¿no? Acá detrás mío ustedes ven un montón de libros y yo a veces les digo a los alumnos y algún analista acaba de decir esta chica realmente tiene un problema y probablemente lo tenga. Pero es decir, para mí las vivencias emocionales que me han dado los libros, no voy a decir que están a la altura de mis vivencias de vida porque sería raro, pero son muy importantes. Es decir, yo siento que estuve en la piel de muchos personajes, estuve en la piel de muchos otros, así como cuando conocemos a alguien en el mercado o en el colegio o en nuestro trabajo, también es un personaje para nosotros porque nos está compartiendo a lo mejor su vivencia y nosotros sentimos que entendemos algo que no habíamos entendido antes de escucharlo. Y yo creo que la lectura, si uno la toma en serio, es nada menos que la posibilidad de conocer a toda esta gente que se tomó el trabajo de escribir para nosotros o para otros, para un lector al que no pudieron conocer, no pudieron imaginar, pero sí se tomaron el trabajo de compartirnos una vivencia, un pensamiento, y bueno, entonces mi trabajo tiene que ver con eso, pero más allá de mí, que no les va a interesar, yo los invito como autora y como lectora a que se sumerjan en cualquier libro que les interese hoy, mañana o el fin de semana y lo piensen así. ¿Cuántas vidas puedo vivir más allá de la mía? Y créanme que si uno se lo toma en serio, puede experimentar desde el punto de vista emocional un montón de cosas que no hubiera podido experimentar de no haber salido de su casa o de no haber leído nunca un libro, ¿no? Ensancha nuestra experiencia la lectura. Y los autores viven como en ese mundo paralelo, ¿no? La realidad, pero también lo que leen, sobre todo, o inicialmente, y después lo que escriben, también como lectores, porque el autor escribe pensando en lo que el otro quiere leer. Es muy difícil escribir sin identificarse con el lector. Entonces, el autor siempre es lector. Y muchas veces el lector quiere ser autor, porque hay una relación muy estrecha, muy íntima entre esas dos actividades. Entonces, bueno, yo la escritura y la lectura las entiendo así como una forma de sortear la imposibilidad biológica que me permitirá vivir otras vidas, vivir en otras geografías, vivir en otros tiempos, vivir en otros siglos, vivir en otros países, vivir en la piel de otras mujeres o de otros hombres o de otros niños. Y si lo piensan así, bueno, a lo mejor es una pavada lo que estoy diciendo, pero los autores creen en esa otra vida y por eso le dedican la vida a la escritura. Ese razonamiento de García Márquez, estamos locos los que nos dedicamos 50, 60 o 70 años a inventar ficciones, realmente tenemos un problema de algún tipo. Sí y no. En un punto sí, porque no nos conformamos con la realidad tal como es. No me estoy comparando con García Márquez, estoy hablando de los autores o de los lectores. No nos conformamos con la realidad tal como es, dice Vargas Llosa, si no, no escribiríamos. Y no nos conformamos con la única vida que nos fue dada, por eso leemos, para vivir otras. Y el autor realmente, si es bueno, nos transmite una vivencia real, una vivencia emocional real. Entonces, miren todas las vidas que hay acá. ¿Cómo no vamos a tener ganas de leer? Es más, no sé cómo hacemos otras cosas. Yo siempre digo que si tuviera más vidas, o quisiera una vida solo para leer, ¿no? Porque
fíjense todo lo que puedo o ustedes pueden vivir. No es un mero entretenimiento, es una forma de conocimiento también. Bueno, les pido disculpas, hablo mucho en general y hoy también. Pero Bueno, hemos llegado a las Gracias. 10 y podemos seguir escuchando cosas fantásticas que tenés para relatar, de tu experiencia, de los libros que lees y que interpretás. Y te queremos agradecer esta charla que fue mucho más que una charla, fue un abordaje muy profundo y te agradecemos muchísimo en nombre de Abdeva y Usam. Y bueno, te tenemos en cuenta para otra futura charla sobre algún tema tan interesante como el que trajiste hoy. Muchas bueno, no, gracias. muchísimas gracias a vos, Gerardo, a Yusam y a ustedes. Y bueno, y les dejo una, no sé, me quedo con una palabra escuchando tus palabras, que es la palabra encuentro. Creo en el encuentro y creo que confiemos en el encuentro, en los libros, en la vida, en la calle, ¿no? En el encuentro con el otro. Creo que ahí es donde nos sentimos más plenos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Un beso a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Bueno. Gracias, Gerardo. Muchas gracias.